sufrió y murió y llevarnos con él a su mansión. Murió por mí, vertió su sangre carmesí en aquel calvario sobre una cruz. Jesucristo murió por una cruel corona sobre él cargó y un manto de burla sobre él llevó. Venció la muerte con poder, ahora vive por siempre para salvar. Murió por mí, vertió su sangre carmesí en aquel calvario sobre una cruz. Jesucristo murió por mí. Oh pecador, ven y cree en él, su gracia recibe por la fe. Despierta, escucha su llamar, para todos habrá lugar. Murió por mí, vertió su sangre carmesí en aquel calvario sobre una cruz. Jesucristo murió por mí. Jesucristo murió por mí. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? ¿Quieres vivir y gozar santidad? ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? ¿Quieres vencer toda cruel tentación?
de su rebaño. Eran 100 ovejas que amante cuidó. Pero una tarde, al contarlas todas, le faltaba una, y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco y por la montaña a buscarla fue. La encontró llorando, temblando de frío, ungió sus heridas, la cargó en sus hombros y al redil volvió. Las 99 dejó en el aprisco y por la montaña a buscarla fue. Lo encontró llorando, temblando de frío, ungió sus heridas, la cargó en sus hombros y al redil volvió. Si tú eres un alma que sufre angustia de sentirse sola en cruel breguez, hoy te traigo nuevas de gran gozo. Es el Evangelio que salva y redime y te da la luz. Sea en la montaña o en la cumbre agreste, ya fuera en el valle o en abismo cruel, Cristo el buen pastor quiere en pasos verdes confortar tu alma, vendar tus heridas y darte la paz. Confortar tu alma, vendar tus heridas y darte la paz.
Por te contemplo, redención, la fuente carmesí. Jesús nos da la salvación, su vida dio por mí. La fuente sin igual hay de vida y luz del manantial. Oh, gloria a Dios, me limpia a mí, me limpia a mí, me limpia a mí. Cuán inefable gozo es saber que salvo soy. Mire, aquí es mi Jesús, a cielos de que voy. La fuente sin igual hay de vida y luz del manantial. Oh, gloria a Dios, me limpia a mí, me limpia a mí, me limpia a mí. No puedo estar sin ti, Señor, divino Salvador. Tu sangre pura me redimió, sin precio es tu amor. Tu santidad, tu sangre y tu perdón serán mi única esperanza, mi vigor, mi gloria y mi afán. No puedo estar sin ti, Señor, no puedo firme estar. No hay bondad en mí ni fuerza, ni nada hay que amar. Te necesito solo a ti, amado Salvador, y cuando débil me das fuerza, me apoyo en tu amor.
mas nunca tú me dejarás cuando en las olas voy y sé que siempre. Quiero orar antes de leer la porción, así que permítanme elevar a nuestro Dios esta oración. Padre Celestial, en esta mañana queremos alabar y bendecir tu santo nombre. Darte gracias porque nos diste un precioso día, Señor. Gracias por tus provisiones. Gracias porque amanecimos vivos, Señor. Gracias porque nos has traído aquí, a tu santo templo. Nos has reunido como iglesia local. Oh Señor, hemos podido cantarte estos himnos de alabanza. Nuestro corazón se elevó a ti, Señor, nuestro espíritu también, junto con nuestras voces. Y ahora estamos preparados para que tu palabra nos hable, Señor. Así que, Padre, toma tu palabra y utilízame como una trompeta, Señor. Quita de mí todo orgullo, toda pretensión ministerial, Señor. Escóndeme detrás de la cruz de tu Hijo Jesucristo. No permita que mi pecaminosidad, Señor, sea un obstáculo para tu bendecir a esta iglesia. Y a toda persona que escuche este mensaje o lo vea, Señor. Así que, Señor, muéstranos todas las verdades espirituales que tú vas a darnos en esta mañana, Señor. Éntrala a nuestro corazón. Permite que salgan frutos espirituales que glorifican tu nombre. Y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Malaquías capítulo 1 versículo 6. Dice así la palabra de Dios. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, yo quiero presentar ahora el nombre de este mensaje. Y quiero hacerlo con una gráfica. Quisiera que ustedes me digan, ¿qué ustedes ven ahí? Yo veo a un hombre sentado. Bueno, vamos a pasar a la segunda diapositiva para ver si es más expresiva. ¿Qué ustedes ven ahí? Ahí estamos mirando a un hombre sentado al banquillo de los acusados. Y tenemos de fondo a los jueces o al personal que forma el tribunal que va a efectuar el juicio de esta persona sobre la acusación que contra ella se presenta. Y aquí quiero destacar algo. Aquí nosotros tenemos a dos personas sentado al banquillo de los acusados, su silla amarilla, y a su lado hay una persona que es su abogado. Su abogado. Y oigan lo que yo quiero que nosotros hagamos ahora. Esto ilustra un tribunal.
Esto ilustra un juicio. Este mensaje se llama Sentado al banquillo de los acusados. Un día, cada uno de nosotros, cada ser humano de esta tierra, cada persona que ha nacido a este mundo, va a pasar por un juicio delante de Dios. Y yo quiero que usted ahora se imagine usted sentado allí delante del Señor Jesucristo para responder a las acusaciones y a los argumentos que el Señor tiene contra usted. Las acusaciones de las cuales el Señor está preparado con evidencias para mostrarle que usted es culpable. Eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. Pero fíjense qué cosa más interesante. Para que una persona sea acusada de violar una ley, esa persona debe conocer esa ley. Primero debe existir la ley. Debe existir la ley. Y esa persona debe haber sido advertida acerca de la existencia de la ley. Inclusive, a veces debe haber sido advertida sobre la manera como cumplir esa ley. Dios hace eso con nosotros. En varias porciones de las Escrituras, Dios nos manda a evaluar constantemente nuestra vida espiritual. ¿Saben cuál es la acusación que Dios va a presentar contra su pueblo aquí en esta porción que leímos de Malaquías capítulo 1 versículos 6 a 9? Dios va a acusar aquí a su pueblo Israel de sufrir decadencia espiritual. Decadencia espiritual. Y esa acusación implica violaciones a la ley e implica condenas por violación a la ley. Y nosotros hemos de asumir que somos el pueblo de Dios, por tanto Dios nos va a acusar ahora, en este momento, de estar sufriendo de una decadencia espiritual. Y como Dios es un juez justo, Él en sus palabras nos presenta aquí varias porciones en las cuales nos manda a evaluar constantemente nuestra vida espiritual a fin de que estemos apercibidos cuando estamos decayendo, o cuando vamos rumbo a un pecado, o cuando estamos involucrados cometiendo el pecado. Vamos a ver solo 3 porciones así rápidamente. Proverbios 4:26. Proverbios 4:26. Allí hay una advertencia que Dios nos hace. Con todo el amor con que Dios nos habla en su palabra, con toda la pasión con que Dios nos habla, con toda la piedad y misericordia como Dios nos habla para mover nuestro corazón a la acción. Dice Proverbios 4:26: examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Allí está la primera advertencia, observación, llamado. Está el semáforo allí dándonos la luz amarilla de advertencia para que viene ahí el rojo. Y nosotros somos dados a que cuando llega la luz amarilla, entonces que aceleramos. La luz amarilla es advertencia de que viene la roja, tiene que pararte. Pero segundo texto donde Dios nos advierte es Hebreos capítulo 12 y Hebreos capítulo 12 y versículo 12 también. Hebreos 12:12. Dice así esta porción:
12:12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanada. Hay personas en este mundo que tienen las rodillas paralizadas para caminar en pos de Dios y buscar a Dios y ser salvos. Hay creyentes que tenemos las rodillas paralizadas para caminar y movernos en pos de Dios para hacer su voluntad. Cuando usted siente que su vehículo se le va desviando, cuando usted suelta el guía y se le inclina un poquito hacia una dirección, usted dice que mi carro está de llevar a alinear, perdió la alineación. Si suelto el guía y no lo enderezo de nuevo y voy por una carretera, me voy a salir del camino. Eso es lo que está diciendo aquí esta porción. Nosotros los seres humanos hemos perdido la alineación de Dios, no estamos caminando hacia Dios. Por tanto, si no corregimos esto, nuestro trayecto, nuestra trayectoria se va a salir y se va a ir por el precipicio. Pero mire qué interesante, dice, levantad las manos caídas. Ya no estemos con las manos hacia abajo y las rodillas inmovilizadas. Tenemos que hacer algo, actuar, corregir. Y la advertencia es de ese texto, dice, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Dios quiere que corrijamos lo torcido en nuestra vida, hermanos. Pero el último texto que quiero mencionar como advertencia es ahora ese mismo capítulo 12 de Hebreos, pero en el versículo 15 ahora, Hebreos 12:15. Y dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Hermanos, hoy día hay mucha gente vendiendo su primogenitura. ¿Qué es la primogenitura? Comparémosla con la oportunidad de alcanzar la salvación. Comparémoslo con las bendiciones que Dios quiere darnos. Primero, para salvar nuestra alma, para constituirnos sus hijos, para darnos herencia entre los santificados, para darnos perdón de pecados, para restaurar la comunión y la amistad con Dios que el pecado rompe. Pero mucha gente está cambiando esas bendiciones por placeres temporales del mundo. Está cambiando su primogenitura, vendiendo la primogenitura. Entonces, igualmente estamos haciendo muchos creyentes. Pero bueno, la razón por la cual Dios nos manda a evaluar constantemente nuestra vida es porque hay áreas de la vida espiritual que los creyentes, sin darnos cuenta, podemos permitir que se vayan deteriorando poco a poco. Y cuando venimos a ver, estamos en un hoyo espiritual. Y así pasa con el hombre natural sin Cristo. Él está profundizando cada día más en el pecado y en el olvido y en la ignorancia de Dios. Y cuando viene a ver, está tan distanciado de Dios que su corazón se hace que completamente que no siente. Se hace insensible a la palabra de Dios, se hace insensible a la exhortación, al llamado de Dios, se hace insensible a ver las maravillas de Dios, se hace insensible a ver la manera como Dios transforma a una persona y hace un hombre nuevo de aquel que viene y se convierte a Cristo Jesús. En la porción que nosotros vamos a ver,
el pueblo de Dios está sentado al banquillo de los acusados. Y vamos a ver aquí al pueblo de Dios recibiendo 3 acusaciones de Dios, las cuales Dios presenta contra ellos con pruebas evidentes que el pueblo de Dios no va a tener ningún argumento que justifique inocencia de su parte. Y ese es el anhelo de toda persona acusada, poder mostrar al juez que él es inocente. De hecho, en Estados Unidos, antes de comenzar una argumentación contra la falta cometida, se le pregunta al acusado: mire, aquí se presenta este cargo para usted, ¿cómo usted se declara? Si usted se declara culpable, ni siquiera tenemos que presentar las argumentaciones que tenemos contra usted, ni las pruebas. Se le da la oportunidad a que la persona se declare culpable y pida piedad. Dios hace eso aquí. Dios presenta sus acusaciones y sus argumentos y después le muestra el nivel de perdón y de amor que Dios tiene para con nosotros. Vamos a estudiar la porción ahora, palabra a palabra. Vamos a Malaquías capítulo 1 y en el versículo número 6 vamos a ver aquí primeramente las causas de la decadencia espiritual. Esta porción es tan ilustrativa, tan clara, tiene estos argumentos así tan desglosados que nos van a permitir salir de aquí tan edificados que nosotros vamos a poder organizar nuestra vida espiritual y asegurarnos de que tomamos medidas preventivas o medidas curativas según proceda. Según proceda. Usted se va a dar cuenta si usted necesita medidas curativas o medidas preventivas. Las causas de la decadencia espiritual. Dios presenta aquí, comenzando el versículo 1, que su acusación consiste en disminuir la honra que Dios merece. Mire el versículo 6, dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Dios está hablando a su pueblo aquí a través de Malaquías, y ahora nos está hablando a cada uno aquí de manera personal. Dios comienza esa porción recordando a su pueblo la honra que se debe ofrecer a las personas que están puestas en autoridad. Con esta afirmación, Dios hace referencia al 4.º mandamiento del decálogo, la cual ellos conocían muy bien. Ellos conocían muy bien esos 10 mandamientos de la ley de Moisés. El 4.º mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y ese mandamiento Dios se lo repitió en Deuteronomio capítulo 5 versículo 16. Lo repitió en Efesios capítulo 6 versículo 1 y 2. Ellos conocían esa ley. Y el pueblo hebreo reconocía sin problema la paternidad de Dios sobre ellos. En varios textos Dios le había dicho y recordado que ellos eran sus hijos. Por ejemplo, en Jeremías 31:9. En Jeremías 31:9, oiga la sabiduría de Dios aquí. Y oiga la manera sabia como los padres tenemos que disciplinar a nuestros hijos. El mejor momento, el momento más apropiado para nosotros recordar a un hijo que lo amamos y que te estoy disciplinando y me duele, pero tengo que hacerlo, porque si no te disciplino te demuestro que no te amo y te demuestro que tú no tienes paz. Las cárceles están llenas de hombres y mujeres que sus padres no ejercieron disciplina en el momento preciso con la autoridad apropiada. Y Dios aquí, oiga lo que está haciendo Dios, está llevando a su pueblo cautivo hacia Babilonia por 70 años.
lo metió a la esclavitud ahí. ¿Sabe para qué? Para que ellos sanaran su idolatría. Y Dios le dice aquí que Él se duele de lo que está haciendo con ellos. Y reconoce que ellos están llorando también. Cuando usted le dé una pela a un niño, que llore, que le duela. No le dé pau, pau, pau. Que le duela, que sepa que hizo algo mal hecho. Y que lo mal hecho tiene castigo y produce dolor y temor para no hacerlo de nuevo. La Biblia nos reguarda de no pegar con ira. Dios es equilibrado. Pero Dios le dice a su pueblo aquí, en Jeremías 31:9, oigan, irán con lloro, o sea, irán al destierro para Babilonia con lloro. Sé que llorarán, irán con lloro, mas con misericordia los haré volver y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Oiga cómo Dios le muestra su amor y le dice: ¿por qué te estoy disciplinando? Es porque tú has tropezado y tienes que curarte. Entonces el pueblo de Israel no tenía ningún problema en reconocer la paternidad de Dios. Dios era su padre espiritual. Dios levantó a Abraham, que tuvo un hijo a cerca de los 100 años para formar el pueblo hebreo. Pero Dios le dice allí ahora esta pregunta: muy bien, mi hijo, reconoce que soy tu padre y tú reconoces que el hijo honra al padre. Entonces, ¿dónde está mi honra? Te pregunto. Primera pregunta que Dios le hace a su pueblo sentado al banquillo de los acusados. Y primera acusación: perdiste la honra a tu padre. La honra a Dios implica un sentimiento de profundo respeto. Implica un sentimiento profundo de amor, de estima, de admiración. Señores, los creyentes estamos perdiendo la admiración a Dios. El mundo ha perdido la admiración a Dios. No le es suficiente con ver la majestuosidad de la creación que Dios ha hecho. Salen una noche oscura y miran el panorama extraordinario y no admiran la mano y la obra de Dios. Piensan en el Big Bang. Ay, la explosión que hubo. Sí, mira cuántas partículas todavía están prendidas ahí. Piensan en la autocapacidad del hombre, porque la humanidad exalta al hombre. El hombre lo puede hacer todo. No necesitamos a Dios. Esa es la actitud del hombre sin Dios. Y si Dios existe, Él me va a salvar de alguna otra manera. Dios es amor. Dios es amor, claro que sí. Pero Dios es justicia. Entonces, ciertamente que la honra a Dios implica admiración, respeto, estima, reverencia. La mejor manera como los creyentes podemos honrar a Dios Padre es honrando al Señor Jesucristo. Y eso mismo lo dijo Dios. Si nosotros leemos aquí en Juan 5:12, Juan 5:12, Evangelio de Juan 5:12, el Señor Jesucristo dijo esto: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Es el Señor Jesucristo el que va a realizar los juicios, tanto a creyentes como a no creyentes. Dice Filipenses que delante de Cristo se doblará toda rodilla,
Todo ser humano que tenga rodillas se doblará delante de Cristo. El versículo 23 dice: oiga, ¿por qué Dios Padre entregó a Dios Hijo todo el juicio? Versículo 23 lo expresa: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que Él envió. Así que hemos visto la primera acusación que Dios formula contra su pueblo, sentado allí al banquillo de los acusados, y hoy presenta contra todos nosotros y toda persona que nos está mirando y escuchando. Y la segunda acusación que Dios presenta está a continuación: es que hemos disminuido el temor a Dios. Oiga, hemos disminuido el temor a Dios. Este mundo ha disminuido el temor a Dios, el temor al juicio de Dios. El Señor le dice en el versículo 6: el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Sí, pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y ahora le dice: y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Qué es un Señor para usted? Uno a quien usted está dispuesto a obedecer sin cuestionarle. En las milicias, el que es jefe con un rango inmediatamente superior a otro rango solo tiene que dar una orden, un deseo, solo tiene que expresar una acción y es obedecida sin cuestionamiento, solamente con una afirmación: Señor, sí, Señor. No hay un Señor, ¿y por qué usted dice eso? ¿Y para qué usted quiere eso? Señor, eso no me conviene. Eso no se escucha dentro de los cuerpos castrenses. Entonces el Señor dice: ¿dónde está mi temor? El pueblo hebreo conocía el principio del temor reverente a las personas que estaban puestas en autoridad. Así que Dios presenta ahora esta segunda acusación contra ellos. Ellos han perdido el temor a Dios. Y la forma en que Dios le pregunta, oiga bien, qué interesante, la forma que Dios usa aquí es para conducirlos a darse cuenta de que sus actuaciones mostraban poca honra y poco temor a Dios. Hermano, y eso lo estamos mirando hoy día. El hombre está actuando sin honra y sin temor a Dios. Toda persona que se considere ser un hijo de Dios debe asumir un comportamiento digno del Padre que tiene. Dios lo recuerda a nosotros en 1 Pedro 1:13. Dios nos recuerda esto constantemente. 1 de Pedro 1:13. El doctor Caballosa decía que ese texto siempre ha estado ahí. Yo no sé por qué ustedes no lo ven. Yo no sé por qué se nos olvida. 1 de Pedro 1:13. Vamos a leer el 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Los creyentes no podemos conformarnos a los deseos que teníamos antes de conocer a Cristo. Antes de conocer a Cristo estábamos en ignorancia de lo que Dios pide. Una persona antes de conocer a Cristo está ignorante de lo que él como persona podía alcanzar estando en Cristo. Entonces, en este versículo número 15 ahora, después que le dice lo que no hagan, no conforméis a vuestros deseos antes de ser cristiano, le dice ahora en manera positiva: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, entonces, conclusión, acción, conducíos
en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y aquí quiero detenerme un poquito. Se nos está perdiendo de vista la santidad de Dios. A los creyentes y a los no creyentes por igual. Peor aún, se nos está perdiendo de vista la santidad de Dios. Y que un cristiano es hijo de Dios. Y Dios es santo. ¿Sabe cuál es el mayor orgullo, anhelo, deseo ferviente de un papá con relación a un hijo? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que más nos enorgullece? Cuando nos dicen, ese hijo es igualito a ti. Mire, hasta los abuelos, porque ese abuelo nada más vive hablando de que el hijo, de que el nieto, que el nieto, que el nieto. Dios quiere que sus hijos se parezcan a Él, pero lo primero que Dios presenta aquí, la primera característica es santidad. Y dice, como Dios es santo, sé vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y se nos está perdiendo de vista la santidad de Dios. Y la palabra de Dios enseña que Dios es santo, santo, santo. Usted sabe, elevado al cubo, una palabra, ¿qué significa? Un número elevado al cubo, ¿sabe lo que significa? Multiplicado 3 veces por sí mismo. Y nosotros estamos minimizando la santidad de Dios. Estamos permitiendo que este mundo permee nuestra vida. Que las inmundicias sean las que están permeando nuestra vida. Que el olor al pecado y la cercanía al pecado esté disminuyendo nuestra santidad como creyentes y como hijos de Dios. Vamos a seguir adelante. En el versículo 6 ahora, el Señor presenta su segunda acusación, su tercera acusación, perdón. ¿Saben cuál es? Estamos disminuyendo la valoración adecuada de Dios. Oiga, el valor de Dios. Cuando dicen aquí en el mundo, el presidente de los Estados Unidos va a visitar a tal nación, se destaca esa visita, se destaca en todos los medios de comunicación, se anuncia al país, se anuncia por este medio la visita oficial del presidente, Mr. Señor fulano de tal. Y se hacen aprestos, preparativos, se toman medidas de seguridad desde los aeropuertos, todo el trayecto que va a pasar, donde se va a alojar, quién le va a cocinar, quién le va a dar a tomar agua, quién lo va a cuidar, quién se va a asegurar que no lo envenenen, quién se va a asegurar que un francotirador no le dispare. Todas las medidas, se valora a esa persona y lo que es esa persona. Mire aquí, Dios le dijo a su pueblo en el versículo 6, vamos a leerlo completo otra vez. Dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos: oh sacerdotes, y aquí está la acusación, que menospreciáis mi nombre, que menospreciáis mi nombre. Y oiga cómo Dios dice llamarse antes de presentarle su acusación. Dice, oiga, dice Jehová de los ejércitos. Dios aquí se identifica con uno de los nombres que más honra y que más temor tiene que producir y debe merecer por la autoridad jerárquica militar que implica ese nombre. Jehová de los ejércitos. Los países tienen ejércitos y hay un presidente en jefe.
que manda esos ejércitos, presidente en jefe de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y los cuerpos castrenses del país. Cuando el presidente va, los 4 cuerpos castrenses se alinean y le rinden tributo y honor y reverencia. ¿Cuánto más a nuestro Dios? Dios está mandando, diciendo aquí: yo soy más que los presidentes de los países cuyos ejércitos le honran, le rinden atención y le rinden todos los tributos que les rinden. Es como si Dios dijera, está hablando el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del mundo. Ahora Dios identifica a los destinatarios, a ustedes, sacerdotes, que tienen a su cargo la condición espiritual del pueblo de Israel. Entonces, sin embargo, en lugar de admitir las acusaciones aquí, en este mismo versículo vemos que el pueblo cuestiona a Dios. En lugar de arrepentirse y admitir la acusación, que es lo que Dios quiere, y es lo que un tribunal de los Estados Unidos quisiera, que un acusado, si usted sabe que es culpable, no ponga a perder tiempo a este conjunto de jueces. Si usted sabe que es culpable, no perdamos tiempo reenviando, discutiendo causas y efectos, acusaciones y contraacusaciones. No cuestione, arrepiéntete. Eso es lo que Dios le dice al hombre. No cuestione cuando te dicen que tú eres pecador, hombre sin Cristo. No lo cuestione. Cuando te digan que tú eres pecador, hombre sin Cristo, no lo cuestione. Yo nunca he matado ni he robado. Yo lo que he hecho, mentirita blanca. No, yo nunca he hecho, porque solamente pensamos en los pecados que son pecados groseros. Yo he matado, he robado. No, pero ha hecho malos pensamientos. Pero no ame al prójimo como Dios dijo que lo ame. Pero tú ves pasar a alguien necesidad y no extiende tu mano contra él. Pero tú has violado el principio de amar a tu esposa como te ama a ti mismo. Pero tú has violado el principio de Dios de amar a Dios sobre todas las cosas. Tú amas tu trabajo más que a Dios. Tú te amas a ti mismo más que a Dios. Tú amas tu diversión más que a Dios. Tú amas tu entretenimiento más que a Dios. Dios no quiere que el hombre presente excusas y se defienda. ¿De qué tengo que arrepentirme? Búscame una mascota y te voy a hacer una lista de 25 páginas de pecado que ha cometido desde que tú tienes uso de memoria y recuerda hasta el día de hoy. Pero este pueblo ahora, miren el versículo número 6 al final, oiga lo que hizo. Este pueblo cuestionó a Dios cuando Dios le presentó sus acusaciones. El versículo 6 termina con una pregunta que el pueblo le hace. La misma pregunta que las personas sin Cristo le hacen a alguien cuando usted va con la Biblia deseando que esa persona entienda que es pecador, que está condenado, pero que Dios lo ama y Dios quiere salvarlo. Y la persona dice, yo no es mi momento. Yo lidiaré con mi pecado en otro momento. Este pueblo, mire lo que le dijo a Dios en el versículo 6, al terminar el versículo 6. ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Dios le dijo, ¿dónde está mi temor? ¿Dónde está mi honra? Ustedes que menosprecian mi nombre. Y ellos le dicen, ¿en qué? Dinos, juez, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué menospreciamos tu nombre? Dinos. Pues Dios se lo va a decir ahora. Dios se lo va a decir. Dios se lo va a decir. Entonces, en el pensamiento hebreo, el nombre de una persona representaba la esencia de esa persona. Mire, en el hebreo los nombres propios tienen un significado. Todos tienen un significado. Y el nombre de una persona representaba la esencia de esa persona. Abraham, padre de muchedumbres. Así era
en el hebreo. Cada nombre tenía un significado glorioso que se identificaba con la persona o lo que el papá quería que representara a ese hijo. Le ponía un nombre que impactara así la vida de ese hijo cuando él fuera grande y recordara lo que significa mi nombre. Entonces, hermanos, honrar las cosas de Dios es honrar a Dios mismo. Entiendan por qué estos hermanos que dirigen ministerios son tan celosos y exigentes en exigir puntualidad en los ensayos. Es que si usted no valora las cosas de Dios, usted no está valorando a Dios. Entienda por qué los de escuela bíblica piden que traiga a sus hijos a las 10 de la mañana. Porque a esa hora debe comenzar el programa de escuela bíblica infantil. Y si usted lo trajo a las 10:30, ya rompió el programa. Se perdió ese niño la mitad de la bendición, la mitad de la enseñanza. Y nosotros comenzamos el servicio a las 10 de la mañana y a las 10:30 están entrando gente. Y el servicio ya va por una tercera parte. Y el servicio no se ha concluido todavía y apenas el pastor dice, oremos. El pastor no ha comenzado a orar y comienza a salir gente por todos los lados. Y no se ha terminado el servicio todavía. Tenemos que valorar las cosas de Dios, porque así estamos mostrando a Dios que valoramos su nombre. Pero sigamos adelante para que usted vea todo lo que Dios le saca ahora a este pueblo a flote aquí. Entremos en el versículo 7 ahora. ¿Cómo se manifestó ahora esa decadencia espiritual en el pueblo de Dios? Dios mismo se lo muestra. Te voy a decir ahora cómo se está manifestando esa decadencia espiritual en tu vida. Y la primera manera como Dios le dice es que ofrecían a Dios una adoración inapropiada. Mire el versículo 7 como dice, mire. Ellos le terminaron el versículo 6 preguntándole. Ellos le preguntaron a Dios, dinos, juez, dinos, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Pues el juez le respondió y le dijo en el versículo 7, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Dios ahora les indica que su menosprecio para con Dios consistía en que presentaban ofrendas contaminadas. Traer a Jehová sobre el altar de sacrificio ofrendas ceremonialmente inmundas era una ofensa a Dios. Era algo grave de parte del pueblo y de los sacerdotes. Un sacrificio era inmundo cuando tenía algún tipo de relación con el pecado y cuando tenía algún tipo de relación con una mala procedencia o con la condición de la persona que ofrecía la ofrenda, ya sea por la condición espiritual o ya sea por cualquier tipo de situación que afectara la vida de esa persona. Hermanos y hermanas, quiero decirle en este punto algo muy interesante. Adoración inadecuada. Dios acusó a su pueblo allí. Dentro de la iglesia de Cristo, convertidos a Cristo, o llámese como se llame la iglesia, póngale el nombre que usted quiera, la iglesia universal de Cristo en todos los países del mundo, ahora mismo, en ocasiones hay personas ofreciendo adoración inadecuada. Y respetan el servicio cuando llegan tarde. Y respetan el servicio cuando hablan. Y respetan el servicio cuando se levantan, que es por una causa que puede esperar.
y respetan al servicio y respetan a Dios en la manera como visten. En Iglesia de Cristo hay hermanas que están vistiendo inapropiadamente. Van con un pantalón que se le hace rollito porque el pantalón es más estrecho que la piel. Y respetan al Señor. Van con pantalones con un hoyo en la rodilla, como en el mundo se viste. Eso se llama adoración inapropiada, salpicado de inmundicia. Van a servicio con pantalones con hoyo en la pierna y hoyo aquí en los muslos y en las piernas, y con escotes inapropiados, y enseñando áreas de su cuerpo inapropiadamente, y con blusas tan anchas que cuando están orando para recibir la Santa Cena se le desbemba la blusa, y el diácono que está sirviendo tiene que mirar para otro lado para no mirarle los brasieles y lo que hay debajo de los brasieles. Adoración inapropiada, tentando a los hombres de la iglesia, dando mal ejemplo a las niñas que vienen detrás y a las jóvenes que vienen detrás. Y nos quejamos a veces de que nuestros hijos y nuestras hijas hacen tal cosa. ¿Y tú qué ejemplo le diste? Y los pastores hemos dejado esto a que los esposos, como líderes de sus hogares, se aseguren de no dejar salir a sus esposas con una vestimenta inapropiada, pero no lo están haciendo los esposos. No lo están haciendo. Y los pastores vamos a tener que hacerlo entonces. Lo estamos haciendo desde el púlpito y lo vamos a hacer acercándonos a la hermana. Aunque le dé vergüenza, lo vamos a hacer. Porque queremos cuidar la honra de Dios en la adoración. Tenemos que ser celosos de las cosas de Dios. Si no somos celosos de las cosas de Dios, no somos celosos por Dios. Usted verá cómo todo lo que falta de este mensaje se relaciona con eso ahora, con la calidad de vida espiritual que Dios quiere en cada persona. Así que la primera argumentación, primera manifestación de la decadencia espiritual es ofrecer a Dios una adoración inadecuada. Y la segunda argumentación de Dios está en el versículo 7, a continuación ahí mismo: ofrecer adoración a Dios con una actitud incorrecta. Actitud incorrecta. Mire cómo Dios le dice ahora. Mire, porque el pueblo, cuando Dios le dice: ustedes están ofreciendo sobre mi altar pan inmundo, están trayendo animales inmundos, animales que se los robaron, animales que están enfermos, animales que no valen nada. Y los sacerdotes le preguntaron a Dios en el versículo 7: pero dinos, ¿en qué te hemos deshonrado? Y Dios le dice: en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Ustedes están trayendo cosas que no valen nada. Si ese animal está enfermo, tú sabes que se va a morir, y tú cometes un pecado, ay, déjame ofrecer este cordero por mi pecado, porque él tarde o temprano se va a morir. No hay sacrificio, no te vale nada, no te cuesta nada. Y los cristianos ahora no estamos dispuestos a renunciar a cosas que nos gustan por temor, reverencia y respeto a Dios. No, pero es que es el pantalón que me gusta. Oh, ese es el pantalón que me gusta, por eso yo me lo tengo que poner. No estamos dispuestos a sacrificar un gusto por el temor, reverencia, respeto y admiración a Dios y reverencia a Dios. Hermanas, estamos hablando de algo serio. Se supone que las damas son ejemplo
de vestidura con castidad, respeto, con cuidado de su cuerpo. Ejemplo, dice la palabra de Dios a las mujeres ancianas: sé ejemplo. Enseñando a las más jóvenes. ¿Qué estás enseñando a las más jóvenes tú? ¿A vestir inapropiadamente? ¿A venir a un servicio de adoración provocativamente? ¿Para que admiren tus líneas? ¿O vienes para agradar a Dios y mostrar que tú amas a Dios y por eso tú cuidas su templo, su cuerpo, su adoración? Así que aquí ahora el Señor le presenta otra argumentación, porque ellos le preguntaron al Señor: dinos a ver en qué hemos deshonrado tu nombre. Y Dios le dice: en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Entonces, hermanos, un acto de adoración a Dios es la expresión externa de la actitud interna que hay en nuestro corazón. Desde que usted está en su casa vistiéndose, usted tiene que tener la actitud correcta, la actitud de corazón apropiada, de que usted viene a adorar a Dios, de que usted viene a glorificar a Dios, de que usted viene a mostrar a Dios lo mucho que usted le ama, le admira, le reverencia. Desde que se está vistiendo tiene que comenzar eso. Y también en el horario. Si usted no puede llegar a las 10 porque se levanta a las 9, levántese a las 8. Usted está haciendo daño a sus hijos cuando los trae tarde. Usted lo está alejando de Cristo. Y el Señor dijo: dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis. Los papás que están trayendo los hijos a las 10:30 y no lo traen en la noche tampoco, están impidiendo a su hijo venir a Cristo. Y Dios se lo va a tomar en cuenta a usted. Entonces, los sacerdotes deshonraban a Jehová, menospreciándolo al no tomar en cuenta la calidad de los sacrificios que ofrecían en el templo, en el altar del templo de Jehová. Y por esa causa la adoración a Jehová había perdido su vitalidad. El servicio en las iglesias está comenzando con un 20% de los miembros de la asistencia, y la otra asistencia llega en los siguientes 40 y 50 minutos del servicio después de comenzado. La vitalidad de la adoración del servicio se está perdiendo. Se había vuelto pura religiosidad y carente de sinceridad. Yo me acuerdo en el catolicismo, cuando mi papá iba a la iglesia, a misa, él no entraba, se paraba por la ventanita, de al lado de la ventanita. Significaba tan poco lo que estaban haciendo ahí dentro, que él ni siquiera entraba. Se quedaba fuera en la ventanita, ahí. Él estaba con una relación con Dios a distancia, a distancia. Y Dios quiere que estemos con una relación cercana, cerca de Dios. El cristianismo es una relación personal con Cristo. Entonces, sigamos al versículo 8. En el versículo 8, la segunda manifestación es que estaba el pueblo y nosotros también ofreciendo a Dios una adoración impropia, oiga, impropia. Y Dios le dice así a su pueblo: y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Es malo. ¿Entiende que es malo? Tú venir tarde al culto es malo. Tú traer a los niños al escuela dominical tarde es malo. Tú venir inapropiadamente vestida es malo. Tú faltar y llegar tarde al ensayo es malo. Tú no concentrarte en tu ministerio, hacerlo como Dios es honrado, es malo. Eso es lo que Dios está diciendo aquí. Eso es malo. Tú tratar a tu esposa inapropiadamente es malo. Tú no ser el líder espiritual de tu familia es malo.
Tú no ocuparte de la disciplina de tus hijos es malo. Dios está recordándonos lo que es malo para que corrijamos lo torcido. Y cuando lleguemos a sentarnos allí al banquillo de los acusados, no tengamos que escuchar esas acusaciones con su argumentación evidente, que no tenemos excusas alguna para defendernos. Pasemos a los últimos dos versículos. Las consecuencias ahora de la decadencia espiritual en el pueblo de Dios. Oiga esto. En el versículo 8, aquí Dios le dice, la primera consecuencia es que Dios se desagrada. Eso no agrada a Dios. Una adoración inadecuada desagrada a Dios. Dice, mire la pregunta que Dios le hace aquí a su pueblo. Dios le hace una comparación. Y lo más interesante que Dios nos presenta casos y cosas que conocemos para enseñarnos verdades. Dios utiliza cosas de nuestra propia vida. Y Dios le dice aquí en este versículo 8, preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti? Presenta a tu príncipe esa ofrenda dañada, inmunda, contaminada. Regálale a tu príncipe un animal con gusano en el rabo, a ver si él se agrada, llevándolo a aquella época. Preséntele a Dios una adoración en este templo, en un servicio de adoración inapropiadamente vestido. ¿Se agrada a Dios? Con una actitud de tu corazón inapropiada, ¿agrada a Dios? Con una poca disposición de que Dios sea glorificado en tu vida y que tú seas mirada como una pequeña Cristo, ¿se agrada a Dios? Siéndole mal ejemplo a las niñas que están detrás de ti, mirándote como ejemplo y modelo a seguir, y tú estás siéndole tropiezo, ¿se agrada a Dios? Tu papá en tu casa, siendo mal padre, mal esposo, siéndole mal ejemplo a tu hijo, ¿se agrada a Dios? No amando a tu esposa como Dios demanda que tú la ames, como te amas a ti mismo, dándole mal ejemplo a tus hijos, ¿se agrada a Dios? No haciendo devocionales en tu casa con tu familia y sintiéndote responsable de la calidad de vida espiritual en tu hogar, dándole mal ejemplo a tus hijos, ¿se agrada a Dios? Entonces Dios está diciendo aquí que Él se desagrada de una adoración inapropiada. Y en segundo lugar ahora, en el versículo 8, una adoración inadecuada es rechazada por Dios. Oiga, rechazada. Dios no solamente se desagrada, Dios la repudia. Mire cómo Dios le dice, mire. Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti? ¿O le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos, ¿le será acepto? ¿Aceptará en su corazón un príncipe, un regalo de un siervo que viene? Querido amo, aquí te traigo este regalo para agradarte. Mira, un corderito, él nada más tiene un problemita, que está lleno de gusano. Él está enfermo. ¿Lo aceptará? Le dirá, sí, entréguelo al mayordomo, que lo lleven allí y lo junten con los demás. ¿Va a hacer eso? Le va a decir, por favor, querido siervo, gracias por el regalo, pero lléveselo con usted. No quiero que se contamine mi rebaño. Una vestimenta inapropiada en la iglesia de una mujer contamina la congregación. La contamina. Y la hace inmunda totalmente la congregación. Por eso Dios siempre ha dicho a su pueblo, saca el pecado de en medio de ti.
para no contaminar la congregación. En el pueblo de Israel, una persona con lepra se sacaba de la ciudad por 7 días para ser purificada y tratada fuera de los muros de la ciudad. La lepra tenía una implicación cultural de pecado. Algún pecado está cometiendo esa persona que Dios la castigó con lepra. Hay que sacarla aparte. ¿Y cómo termina Dios esta porción en la que está amonestando a su pueblo, juzgando a su pueblo, diciéndole las cosas que este pueblo está haciendo mal para que corrijan lo torcido? Lo último que Dios termina en el versículo 9 es diciéndole que con una adoración inapropiada perdemos el favor de Dios. Perdemos el favor de Dios. Versículo 9. Y aquí está la gracia de Dios. Dios no es un juez con una severidad tal que no nos da una segunda oportunidad. Dios ama al hombre pecador, y le da segundas oportunidades. Dios nunca cierra la puerta. Dios le dice aquí, el versículo 9: ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Aquí está la gracia manifestada. Dios extiende su gracia. Aún nosotros seamos tan viles pecadores y nosotros descuidemos nuestra relación con Él al punto de que le desagradamos hasta con nuestra adoración, le traemos un cuerpo inmundo, afectado, tocado por el pecado, de que cantándole himnos de alabanza a su nombre y con pecado en mi corazón, hasta eso hacemos. Pero Dios obra su gracia y dice: orad a Dios para que le sea acepto. Dios obra su gracia. Dios quiere tocarnos. Es más, voy a terminar este servicio leyendo a Isaías capítulo 6. Vaya ahí para concluir. Isaías capítulo 6. Dice así: ¿encontró a Isaías capítulo 6? En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Está el profeta Isaías aquí. Dios le puso esta situación para Dios mostrarle lo que Él quiere hacer con todo hombre pecador. Ese versículo 1 expresa la majestuosidad de Dios. El versículo 2: por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Estos serafines están alabando a Dios, reconociendo sus atributos, su grandeza, su majestuosidad, y lo están reverenciando. Y los quiciales de las puertas se estremecían con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. El versículo 5 ahora cambia. Después de presentarnos la santidad y majestuosidad de Dios, nos presenta la condición de pecado del hombre. Entonces Isaías se miró a sí mismo, después que tuvo esta visión de Dios tan santo, se miró a sí mismo y dijo: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey de los ejércitos. Aquí se está comparando al hombre en nuestra condición de pecado, pecaminosidad, naturaleza caída, inclinada al pecado, con la santidad de Dios. Hay una distancia.
Pero mire cómo Dios salva esa distancia, como Dios acerca, como Dios elimina esa distancia. Dios actúa para quitar el pecado al hombre. En el versículo número 6, Dios actuó y dice: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con una tenaza, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Dios es que actúa para limpiarnos del pecado. Dios es que actúa para corregirnos. Dios es que actúa para traernos a su cercanía, a su presencia. Dios es que nos pone en condiciones de acercarnos a Dios y ser aceptos por Dios. Ahora, nosotros quisiéramos que cada uno de manera personal asumamos la actitud correcta y pidamos a Dios que su serafín, con una tenaza y una brasa encendida, venga a cada uno de nosotros y nos toque, para que Dios diga: quité tu culpa, quité tu pecado. Mire quién es el serafín que va a venir a usted: el Señor Jesucristo. Él fue que murió en la cruz. Él fue que pagó la culpa de tu pecado. Tú solo tienes que clamar a Jesucristo por salvación y decirle: Señor Jesucristo, te recibo como Señor y Salvador. Paga mis pecados con tu muerte en la cruz. Lávame con tu sangre. Ponme en condiciones dignas de ser aceptado por Dios en esta mañana. Oremos. Padre celestial, obra ahora, Señor, en cada corazón aquí. Manifiesta, Señor, tu Santo Espíritu, dando convicción, convenciendo a cada una persona que está aquí, Señor, de que hemos cometido pecado. Y ese pecado nos hace inmundo de labios y de cuerpo. Ese pecado nos hace inaceptables delante de ti. Nos mantiene a distancia, Señor, pero tu gracia es tan grande que obró en la obra de la cruz, y allí Cristo murió para saldar esa deuda, quitar ese pecado, quitar esa culpa, reconciliarnos contigo. Obra aquí en cada persona que no te conoce, para que te reciba ahora como Señor y Salvador, y en la cruz del Calvario deposite allí su carga de pecado para ser cubiertas con tu muerte en la cruz. Obra, Señor, en esta mañana. Obra en cada hermano, Señor, que ha visto la manera como está menospreciando, desvalorizando, ha perdido temor a ti, ha perdido reverencia a ti, ha perdido consagración a ti, ha perdido disposición de servirte con un corazón íntegro. Obra ahora, Señor, da convicción de pecado y conduce a cada uno a pedirte perdón y hacerte promesas de restaurar el servicio, la relación contigo que te agrada. Es tu tiempo, Señor, ahora de actuar en cada corazón. Hazlo como tú sabes hacerlo, Señor.